Yo soy Fernando Arcos y les doy la bienvenida a un capítulo más de la ciencia de lo cotidiano. La evolución ha sido parte fundamental de todo lo que conocemos hoy en día. Las plantas, animales e incluso los seres humanos hemos evolucionado para adaptarnos a nuestro entorno. Sin embargo, hay especies que han evolucionado muy poco a lo largo de los años, ya sea por sus características y habilidades que lo han hecho mantenerse en la cima de la cadena alimenticia. Por supuesto, nos referimos a los arcosaurios, o también conocidos como cocodrilos. Mientras que del otro lado empezaron a surgir los dinosaurios. Pero los parientes de los dinosaurios de este grupo era un grupo llamado arcosaurio. Los arcosaurios, uno de sus integrantes más populares, pues fueron los dinosaurios. Pero hubo otros que no eran, digamos, tan famosos, que dieron origen a los actuales cocodrilos. Y también, por ejemplo, a los pterosaurios, ¿no? Si han escuchado de estos, los pterodáctilos y todo eso, esos también eran arcosaurios. La mayoría de estos grupos se extinguieron, pero una rama especializada de dinosaurios, es decir, un grupo pequeñito ahí de dinosaurios sobrevivió y se convirtieron en las actuales aves. Así que si nos vamos por el linaje, en realidad el primo más cercano de las aves pues, son los dinosaurios, que a su vez son los más cercanos parientes de los cocodrilos, ¿no? Y por el otro lado, ya por los parientes más lejanos, en realidad están las tortugas, las nauyacas, las boas, todos esos están en una rama más alejada, ¿no? Solamente que estos dinosaurios que dieron origen a las aves, pues evolucionaron de una forma muy particular, empezaron a dominar el vuelo, le salieron plumas, perdieron los dientes, mientras que el cocodrilo, pues ese sí se conformó realmente con su estado físico, porque es un animal, digamos que muy eficiente, así que no necesitaba cambios. Y durante los últimos 200 millones de años, el cocodrilo que conocemos pues no ha cambiado mucho, ¿no? Aunque el linaje de los cocodrilos sí ha sido muy diverso. En algún momento hubo cocodrilos que caminaban en dos patas, o cocodrilos que no eran acuáticos, sino que estaban en los desiertos o en los bosques, ¿no? Acechando también a sus presas. Los parientes más antiguos y lejanos de los cocodrilos son los dinosaurios, y sus primos poco conocidos son las aves. Y por increíble que parezca, existe una gran relación entre estas dos especies. De hecho, un estudio realizado en el año 2014 reveló que su respiración fluye en la misma dirección que en el de las aves. Los cocodrilos no son tan complejos en ese aspecto, pero sí tienen reminiscencias de un comportamiento social que no tienen los demás reptiles. Por ejemplo, los cocodrilos son de los únicos organismos reptiles que construyen un nido. Y cuando digo construyen, no es que hagan un hoyo y realmente pongan solamente los huevos. Algunos cocodrilos mascan el pasto, la hojarasca o la materia orgánica para construir un nido que sea capaz de soportar la lluvia o los cambios de temperatura, y ahí ponen sus huevos. Cuando nacen las crías emiten chillidos y comportamientos que los obliga a agruparse, ¿no? Es decir, el cocodrilo, cuando son pequeñitos, saben que cuando están en conjunto tienen más oportunidades de sobrevivir que si estuvieran solitarios, ¿no? Y por otro lado, estos chillidos también llaman a la madre. Cuando ella llega, ella protege a sus nidos, protege a las crías y a los huevos que no han podido nacer, esos dientes que son realmente armas mortales, como pueden ver aquí en se vuelven las mandíbulas más amorosas del mundo, y con esos dientes filosos y terribles pueden romper delicadamente el huevo para ayudar a su cría a nacer. Y ese comportamiento realmente es único entre pues, aves y cocodrilos, ¿no? Existen diferencias anatómicas entre los cocodrilos que permiten clasificarlos en 8 géneros y 24 especies que habitan en zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Hay 3 familias bien conocidas de cocodrilos. Unos son los cocodrilos verdaderos, otros son los alligators y caimanes, y otro más pequeñito son los gaviales. Todas las especies de cocodrilianos, que a todo este conjunto se llama cocodriliano,
habitan en las zonas cálidas y subtropicales del mundo. Están distribuidas desde el sur de México, desde Chiapas, en la costa de Chiapas, hasta Sudamérica, ¿no? Ahí están todos los caimanes que existen, a excepción de uno que está en China, que es el alligator chino. Los cocodrilos están más ampliamente dispersos. Hay uno endémico de Cuba, hay uno endémico del norte de Sudamérica, en Colombia y Venezuela. Y después pues están los cocodrilos más famosos, que son los cocodrilos africanos, como el cocodrilo del Nilo o el cocodrilo de agua salada en Australia, ¿no? ¿Cómo se distinguen estas especies? Bueno, tenemos entre todas las especies de cocodrilos, de tanto caimanes como cocodrilos o como gaviales, tenemos más o menos 24 especies de cocodrilos en el mundo. Y es muy posible que en los próximos años se describan nuevas especies de cocodrilos porque las regiones en donde habitan son muy vastas y se han dado cuenta, mediante la genética, que no es solamente una especie la que habita en una región, sino son dos, ¿no? En México existe una gran diversidad de ecosistemas tropicales y subtropicales, lo que ha permitido la proliferación de 3 especies distintas de cocodrilos: el verdadero, el de anteojos y el Moreletí, este último siendo una especie característica en el estado de Tabasco. En México solamente tenemos 3 especies. 2 cocodrilos verdaderos, es el cocodrilo americano o Crocodylus acutus. Tenemos también el cocodrilo de pantano, que es la especie que está aquí en Tabasco, que es el Crocodylus Moreletí. Y en el sur de Chiapas, en la costa, tenemos un caimán. En esa zona le llaman pululo, es coloquialmente conocido o internacionalmente conocido como caimán de anteojos, por un huesito que tiene entre los ojos que pareciera el borde de unos anteojos en realidad. Pero bueno, solamente está en esta franja. Todas las especies de cocodrilos en México están protegidas por la ley, así que esta es una especie en la cual se ha trabajado mucho en muchos aspectos, tanto legales como ecológicos, ¿no?